Bueno, antes que nada, gracias por venir, gracias por dejarme estar ahí. Le tengo que agradecer a la gente de MEDER que me ha ofrecido la plataforma para la venta de estos cursos. En este caso, el curso al que voy a hacer mención es el entrenamiento de la hipertrofia. Mi nombre es Sánchez Sebastián, soy profe de educación física, licenciado en kinesiología. La intención, la estrategia es llegar a un grupo de población, básicamente la gente que asiste a nuestro gimnasio, eh, que en general tiene lagunillas para interpretar el proceso de la hipertrofia. Esto está destinado a mujeres y a hombres por igual, si bien sabemos que hay variantes fisiológicas, este, considerando estas diferencias, el entrenamiento per se es el mismo, y si bien llegado el momento donde se generen preguntas o inquietudes, nos pueden escribir y eso va a ser salvado, solucionado con microvideos. El primer problema al que me enfrento cuando tengo que dar la clase es el tiempo. Es decir, nosotros no nos vamos a acostumbrar a estar 2 horas escuchando un curso porque es eh, imposible, tanto física como mental, como socialmente imposible. Entonces trataré de hacer que estos cortos, espero tardar 40 minutos, eh, se compriman, tal vez desarrolle algo a velocidad que ustedes luego puedan desgrabar y que nos ayude, les habilite a la comprensión mejor del texto, ¿no? Mejor del desarrollo de la clase. Y por otro lado, todas las cosas que yo vaya dibujando o desarrollando no van a estar basadas en un PowerPoint, sino van a estar basadas en capítulos de libros o en investigaciones científicas, en estas bibliotecas científicas o médicas, que en castellano podría ser Cielo y en inglés PubMed, que son las más prestigiosas de. Sin más, vamos al entrenamiento de la hipertrofia. ¿Cuál es el primer escollo que uno tiene que saltar cuando dice hipertrofia? Uno piensa que hablar de hipertrofia es lograr una masa muscular gigantesca. Uno asocia la hipertrofia con Arnold Schwarzenegger, según tu edad, o la Roca Johnson, si sos más joven. Y uno tiene esa idea de hipertrofia, lo cual esa es una idea, si bien notable, loable, es algo que es muy difícil de llegar a esa situación, a ese nivel hipertrófico, eh, sin dedicarse de lleno a eso. Es decir, tu vida aplicada 24 horas por día a ese objetivo. Obviamente que los niveles de hipertrofia a los que nosotros nos vamos a referir tienen que ver con un componente no tan alto de físico-culturismo, tiene que ver con la hipertrofia normal que un atleta tiene que llegar para poder mantener un nivel de rendimiento. Ya se sabe que no podemos hablar de entrenamiento deportivo sin que haya un complemento de entrenamiento en un gimnasio. Oiga, dije gimnasio, por favor no lo asociemos solamente con máquinas y con mancuernas. ¿Está bien? Tenemos que expandir. Tenemos el uso de un montón de materiales que pueden ayudarnos a hacer hipertrofia. Bandas elásticas, mini-tram, tubos de foam, todo lo que estoy nombrando que parece que son todas cosas aleatorias, están destinadas a hacer la hipertrofia. O sea, no nos centremos que el gimnasio era lo que antiguamente creíamos como tal. ¿Qué tengo que entender para poder encarar de lleno lo que es un entrenamiento? Pues bien, son las bases biológicas. Justamente, esta parte de la clase es la parte que cuando la alumna o el alumno compra el libro,
Es la parte que uno la sobrepasa porque quiere ir a ver protocolos, quiere ir a ver planificaciones de entrenamiento y se salta la primera etapa. El resultado de saltarse la primera etapa es aplicar mal el protocolo, la planificación que está al final del libro. Entonces les pido, por favor, ténganme paciencia, creo que es corto, sobre todo para desarrollar la base fisiológica de lo que es el entrenamiento de la hipertrofia. Y luego sí, antes de que terminen los 40, 45 minutos, dar un pantallazo general, algún tipo de sugerencia protocolar para la hipertrofia, y si te gustó este primer capítulo, esta primera parte, puedas acceder al nivel 2, donde obviamente es cada vez más complejo. Vamos a desarrollarlo en la pizarra. Muy bien. Nosotros vamos a encontrarnos, en primera medida, con unos principios o con unos síndromes. ¿Por qué dije principio y por qué dije síndrome? El primero, al cual yo tengo que hacer referencia, es el síndrome general de adaptación. Esto lo ha descrito muy bien Hans Selye, que tiene una interpretación un tanto errática cuando yo lo quiero aplicar al entrenamiento. ¿Y por qué digo errática? Porque Hans Selye descubre el síndrome general de adaptación, lo investiga, asociándolo con un estado de estrés elevado en el organismo biológico. ¿Qué hacía Hans? Agarraba un ratoncito y le sacaba un ojo, agarraba una ratita y le pinchaba la piernita, iba haciendo un dosaje, una medición de cómo eran las respuestas hormonales a nivel de lo que serían mioquinas, interleuquinas, cómo se comportaba el factor de inflamatorio. Entonces lo que dijo el señor Hans Selye, dijo que cuando se aplicaba un estrés a un organismo que estaba en equilibrio, a ese equilibrio lo vamos a llamar homeostasis, lo que ocurría era que el organismo se distresaba, entraba en catabolismo, luego el cuerpo trataba de hacer una resistencia en ese estrés, y finalmente, si el estrés seguía aplicándose al organismo, finalmente el organismo sucumbía y moría. Entonces, el ejemplo más claro que podemos hacer ahora es, si yo tengo un estrés, me entra coronavirus, voy a tener un distrés en el organismo va a tratar de defenderse, este va a ser una resistencia, ¿ah? Y esta resistencia corresponde al estado en donde la inflamación, el aumento de temperatura, los leucocitos que empiezan a fabricar anticuerpos, tratan de resistir este estrés. Finalmente, si no puede soportar la invasión viral, el organismo fallece, muere. Pero si este efecto tiene el tiempo correcto para soportar la carga, si el cuerpo está lo biológicamente sano, saludable, probablemente este cuerpo desarrolle anticuerpos. Y se lo hago así, con la forma de I, ya que el anticuerpo molecularmente tiene esta forma. ¿Qué significa esto? Significa que se aplicó un estrés, en este caso fue el coronavirus, el organismo se distresó, le puso una resistencia a esto y generó los anticuerpos. Entonces, lo que Hansel hizo fue desarrollar fases donde la homeostasis
se había visto alterada. ¿Qué homeostasis, profe? Es el equilibrio que tiene el organismo en el medio interno. Esto ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero hasta ahora la historia es esa. Que yo estoy en equilibrio hasta que un estresor, en el ejemplo fue el coronavirus, genera el síndrome general de adaptación. Entonces, se distresó el organismo, trató de defenderse, hizo una resistencia al mismo. Si lo pudo hacer, presentó anticuerpos, ¿ok? Entonces el cuerpo se curó de ese estrés, y en caso de no poder hacerlo, el cuerpo sucumbe y fallece. Este síndrome fue utilizado por el entrenamiento físico. Entonces, el entrenamiento físico tiene como característica que cada vez que yo lo afecte con un estrés, y en este caso el estrés es la actividad física que yo deseo aplicarle, va a generar una fase de distrés, un catabolismo, y luego el cuerpo va a tender a la recuperación. Como le decía abajo, va a haber una resistencia. Entonces, los libros de entrenamiento dicen que una vez que se ha sucedido el estrés, que el equilibrio, que la homeostasis se ha perdido. ¿Por qué? Porque está acá. El cuerpo lo recupera en una fase anabólica. Y esta fase anabólica, para el libro de entrenamiento, se le denomina supercompensación. Hasta ahí creo que venimos bien. Si quiero ser más gráfico, les digo, yo estoy en equilibrio, voy al gimnasio, me distreso, hago catabolismo y luego me tengo que recuperar. Pero en este preciso momento es donde entra el tema de no saltear las páginas principales del libro. Porque en este proceso vamos a ver vinculados para que ocurra la supercompensación dos factores principales. Los dos factores principales que se asocian con el estado anabólico es la alimentación y el descanso, dormir. Estos dos factores son responsables de la fase anabólica. Y la fase anabólica es esto que ocurre aquí, es todo esto que va ocurriendo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es la supercompensación? Bueno, si hiciste bien los estreses, si hiciste bien la fase anabólica, esta supercompensación empieza a ser, en el caso de esta clase, la masa muscular. Entonces, a medida que yo lo estrese al organismo, con el estrés correcto, va a suceder un distrés, va a haber un catabolismo, una ruptura, y luego el organismo, cuando me voy del gimnasio, tiene que recuperarse. En esta fase de recuperación, en esta fase que está acá, que llega hasta la cúspide, preciso comer y dormir. ¿Por qué digo la cúspide? ¿Por qué digo en el ápex? ¿Por qué digo en el cenit de la recuperación? Porque aquí es donde yo quiero aplicarle otro estrés. No lo quiero aplicar ni antes, porque el cuerpo no se ha recuperado completamente, ni lo quiero aplicar después, porque estoy perdiendo lo que el cuerpo generó. En este caso estoy perdiendo masa muscular. No lo entiendo, profe. Pues bien, si vas al gimnasio 3 veces por día, todos los días, no va a haber nunca anabolismo. Va a estar siempre en distrés. Y si voy al gimnasio una vez por mes, es decir, una vez acá, ocurre esto,
pero el cuerpo no vuelve a trabajar, entonces vuelvo acá, una vez por mes, pasa esto, y otra vez vuelvo acá, no obtengo ningún tipo de ganancia. Es decir, la frecuencia con la que yo vaya al gimnasio para hacer cualidad hipertrofia tiene que ver qué frecuencia. Y la segunda es, si voy todos los días a hacer hipertrofia de bíceps, no voy a tener la fase anabólica. Entonces no va a haber generación de masa muscular. Borro un poco para que no quede tan de prohibido. ¿De qué veníamos hablando, profe? Tenemos un equilibrio, un estrés rompe el equilibrio y el cuerpo presenta una resistencia, una compensación, una supercompensación, una fase anabólica. Hasta ahí creo que venimos bien. Me pueden decir ahora, ¿por qué carajo ocurre la supercompensación? Bien. Para poder explicar la supercompensación, esto es lo principal de la clase de hoy, es entender, vamos a hacerlo con otro color, es entender que Hansel, su síndrome general de adaptación, no alcanza a explicar todo el proceso biológico que ocurre. Entonces recurrimos al principio de Margalef Barragán. Tendría que haber corregido acá el tipeo. Principio de Margalef Barragán. Margalef era un biólogo español. Barragán es un doctor, ciudad de Rosario, que actualmente trabaja haciendo investigaciones de este tipo. Y lo que dice el principio de Margalef Barragán es, cuando yo le aplico un estrés al organismo, el organismo se distresa. Oiga, profe, ya lo dijo, ya sé. Pero ¿qué ocurre? Que esta fase que está acá, nosotros la llamamos la fase anabólica, tiene otro tipo de descripción que Hal Sage no pudo hacer. Y lo que no pudo decir es, ¿qué carajo? ¿Cómo carajo yo formo masa muscular? Entonces lo que ocurre es que esta supercompensación que vemos en los libros de entrenamiento no es más ni menos que el principio de Margalef Barragán. ¿Me lo va a decir alguna vez, profe? Me lo voy a decir, mira. Cuando la persona va al gimnasio, es indudable que precisa gastar energía. Y el principio de Barragán dice, cuando el organismo pierde la energía, la recupera como información modificando la estructura. Entonces nos encontramos en este nuevo concepto. Cuando yo digo que lo recupero como información, tengo que explicar o decir que es básicamente lo mismo que estructura. ¿Y por qué estructura? Porque la estructura es el músculo. Entonces yo lo estoy viendo. Esta información que ganó mi cuerpo es la estructura. Entonces, el principio de Barragán Margalef dice, cuando un organismo es estresado y pierde su homeostasis, su equilibrio, se genera un distrés, un estado catabólico. La bajada, chicos, es catabolismo. Cuando yo fui al gimnasio, rompí masa muscular, no generé nada. Por más que yo me vaya hinchado, inflado, no generé nada, rompí. Entonces, cuando rompí, el organismo observa en qué se gastó esa energía. Y la energía se gastó en mover pesos, en mover mancuernas. Entonces,
la energía que se disipó se recupera como información, modificando la estructura. Esta estructura nos cuenta, nos habla de la historia del sujeto. No lo entiendo, profe. Si vos ves a un pilar de los All Black, ¿está? Con 100 kilos de masa muscular limpia, en la historia de ese señor debe haber ido al gimnasio a hacer fuerza, hipertrofia, potencia, lo que carajo haya sido que haya afuera. Pero en la historia de ese tipo está la información que nos está contando sobre su estructura biológica. ¿Está bien? Entonces, fin de cuento, profe, que me la está volando. Te lo voy a explicar un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos del distrés, cuando hablamos del catabolismo, decimos que tenemos en el catabolismo la destrucción de nutrientes, o sea, de productos de energía. Entonces vamos a romper, vamos a quemar glucógeno, aminoácidos, proteínas, grasas. Entonces es un efecto de degradación. Entonces todo va para abajo. ¿Sí? Cuando todo va para abajo está el cuerpo en estrés. Ha perdido su homeostasis. Para recuperarse, vos precisas tender a que todo lo que se gastó lo recupere. Entonces acá dice, voy al gimnasio, voy a tomar aminoácidos. Ok. Voy al gimnasio y voy a recuperarme con hidratos de carbono. Ok, después veremos cuál es la proporción de cada uno de ellos. Voy al gimnasio y algo de grasa tengo que poner. Ok, todo eso está bien. Todo eso es la comida, es el comer. Pero según la carga que yo haya aplicado, es la mayor cantidad de sustrato de nutrición que tengo que tener. Ejemplo, profe, si soy maratonista, la carga de carbohidratos tiene que ser alta. Pero si voy al gimnasio, la carga proteica tiene que ser alta. Es más que obvio, porque cuando yo estoy haciendo pesas en cierto rango de intensidad, esto ya es para la segunda parte del video, para la segunda parte de la clase, en cierto rango de intensidad, lo que yo hago es romper fibras musculares. Entonces, si las fibras musculares se rompen, tengo que comer algo que tenga proteína y la pueda recuperar. ¿Sí? Entonces, generalmente decimos, si vas al gimnasio, por tantos kilos de peso que vos tengas, por tantos kilos de toneladas que vos muevas en la semana, ¿no? Acumulativamente, vos tenés que ingerir proteína. Lo tenés que ayudar con un poco de hidrato de carbono para reparar el glucógeno y con algo de grasa, obviamente, porque todo lo que sea cable, ¿qué le dice cable, profe? Todo lo que sea nervio, periférico, sustancia central, cerebro, cerebelo, es grasa. Entonces le tengo que agregar el lípido. ¿Está? ¿Para qué le hago este grafiquito? Porque yo quiero que ustedes interpreten que para que todo vaya hacia arriba, para que haya una génesis, una generación, en este caso de masa muscular, yo tengo que comer y dormir. ¿Cuánto comer? ¿Cuánto dormir? Se lo adelanto un poco. Si sos un atleta de élite, precisás 8 horas de sueño y muchos fisiólogos del deporte le agregan 1 hora de siesta. Y si no sos de élite, sino que laburás todo el día, salís del trabajo, vas a hacer pesas 1 hora, no vas a lo mejor permitirte todo esto, no vas a tener tu vida dedicada a la hipertrofia. Entonces lo que va a ocurrir es que vas a dormir entre 6 horas y 7, y lo que va a suponer, si tenés suerte, en que a veces te tirás media hora de siesta. ¿Qué estamos haciendo con el sueño? Anabolizando. Estamos anabolizando. ¿Bien? Estamos generando estructura. La estructura, la masa muscular, para nosotros es lo mismo que decir información. Entonces,
Si yo te digo que ganaste información, y estamos hablando de hipertrofia, significa que ganaste estructura. Muy bien. Como primer parte, de la primer parte, venimos bastante bien. Hagan un descanso, tómense 3 minutos y retomamos. Bien, bien. Segunda parte de la primera parte. Estuvimos trabajando un poco los conceptos básicos de la biología para entender cómo funciona esto. Sin esto, chicas, chicos, no van a aprender nada, no saben nada. Grábense estas primeras bases y les aseguro que atraviesa toda la biología y le va a servir. Estaba reviendo un poco las imágenes anteriores. Me gustaría reforzar la idea de homeostasis. Y la idea de homeostasis, que ya estaba pegada en el paint anterior, la idea de homeostasis es, a nivel bestial, lo más básico, es la capacidad que tiene el organismo, nuestro cuerpo, ¿no? De mantener constante, sería mantener constante el medio interno. ¿A qué se refiere con medio interno? El medio interno, lo que está dentro de nuestros jugos, ¿ok? La relación que tienen nuestros órganos, nuestros sistemas con lo que hacen, interactuando con el medio exterior. ¿Por qué? Obviamente nosotros somos parte del exterior. Y de esa parte exterior a nosotros nos atraviesa, el oxígeno, la comida, nos atraviesa la energía, pero esa energía no nos atraviesa en vano. Es decir, mamá no te da la teta en vano, sino que te da la teta y vos creces, respirás, te atraviesa el aire, te atraviesa el oxígeno, y vos mantenés constante tu medio interno. La homeostasis que está ahí es una homeostasis puesta a nivel brutal, bien, pero bien conductista. Digo, hay un estímulo que se va a referir, un estrés. Nosotros vamos a ver que ese estímulo genera el distrés. Ese distrés tiene que integrarse. Esto es muy importante porque sería, ¿cómo trabaja la información que recibo? ¿Cómo trabaja la información que creo? ¿Cómo trabaja la estructura? Y bueno, si acá el estrés lo recibió el organismo, el ejemplo integrador podría ser la masa muscular, el efector sería ahora la masa muscular entrenada, y tengo una respuesta a esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Este estímulo, que en un primer momento nos estresó, en un segundo, este estímulo que en un primer momento nos estresó, por ejemplo, salir a correr 10 cuadras, si yo sigo constantemente corriendo 10 cuadras, y siempre corro 10 cuadras, ¿me seguí entrenando? No. He logrado un aumento de la homeostasis para estas 10 cuadras. Entonces la respuesta tiene que ver con el estímulo. Si yo quiero aumentar la capacidad aeróbica, tengo que aumentar los estímulos para que la homeostasis se distrese, gaste energía, la recupere como información y modifique la estructura. Y todo eso ocurre de forma positiva si yo sé cómo manejar los estreses, si yo sé respetar las pausas y si yo sé, para este nivel de clase, de formación, repito, recupero energía, recupero la información si yo sé manejar los estreses, la comida y el sueño para este nivel. Si vos te gustó la clase y vos querés hacer nivel 2, nivel 3, qué sé yo, vamos a poder agregarle qué pasa con la parte de suplementación, porque muchas veces el estrés es tan alto que no nos alcanza simplemente la buena alimentación. Vamos a tener que darle una ayuda.
Ojo para que esté mirando este video, andás a saber quién lo ve. Atletas de élite precisan suplementos. ¿Está bien? Atletas que hacen deportes de ultra duración precisan suplementos. Ahora, si vos recién estás empezando a hacer hipertrofia, lo único que precisás es ver el video y empezar a comer como la gente y dormir como la gente. Con eso es más que suficiente, porque no hay nada que pueda reemplazar la alimentación, vamos a tomarlo así, natural. No hay nada que lo pueda reemplazar. Oiga, escúcheme, ¿puedo reemplazarme un bife de carne roja por un scoop de proteína? Sí, claro, pero no estás aprendiendo a comer lo que tenés que comer. Entonces, lo más importante de la clase son las nociones básicas, las condiciones iniciales. Le voy a meter un poquito de gana porque se está haciendo un poco denso. Creo que lo han entendido. Pero atenti, hay una retroalimentación, entonces tiene que haber una respuesta a dicha carga. Ya sé, ya lo dijo, profe. Bueno, entonces fíjate si puedes seguir esta idea. Ahora, tengo un organismo que está en homeostasis, yo hago lo que hacen la mayoría de los caballeros y las mujeres. Los caballeros lo hacen en el tren superior, las mujeres lo hacen en el tren inferior. Me refiero a endurecer el bíceps, a estar más grosso, o endurecer el glúteo, que el culito se le ponga duro paradito. Y hacen todo esto. Mirá, voy al gimnasio, estreso el bíceps o el glúteo, qué sé yo, el lunes. Sin que se recupere, lo hago el martes. Sin que se recupere, lo hago el miércoles. Sin que se recupere, lo hago el jueves. Sin que se recupere, lo hago el viernes. Lo que estoy viendo es una caída de la homeostasis. Acá no hay recuperación como información. Acá no hay anabolismo. Acá no se generó estructura. Acá no se generó información. Acá lo que hay es un estado catabólico constante. Y alguno me puede decir, sí, profe, está bien, pero yo salgo. Cada vez que yo salgo, estoy gigante. Sí, sí, porque estás inflamado de la lesión que te causaste en el gimnasio. No estás gigante porque tenés masa. Estás gigante porque tenés congestión por la lesión. No me la creo. Yo voy a seguir yendo todos los días a bíceps, todos los días a glúteo. Ok, bárbaro, sí. Pero yo te aseguro, cuando tengas 20 años, si empezaste a los 15, cuando tengas 25, si empezaste a los 20, cuando seas más viejo, el músculo no va a tener consistencia, no va a tener densidad, va a ser un músculo fofo, porque nunca lo llenaste de proteína. Este es el primer ejemplo. Notable para que insista en ir todos los días en el gimnasio, hacer todos los días mi mamá. Les muestro cómo sería una carga saludable. Yo voy al gimnasio, aplico la carga al bíceps, al glúteo, a un estrés, permito la recuperación y permito que el organismo gane estructura. Voy, por decir un ejemplo, voy el miércoles, hago una carga, permito que el organismo anabolice, tenga estructura e información. Y así lo hago de forma planificada. Entonces arranqué acá y he ganado todo esto de estructura e información. Pero lo que tuve que hacer para que todo esto ocurra fue respetar desde el momento donde terminé la última serie, la última repetición de mi día, respetar la recuperación de ese músculo, no de otro, o tal vez a veces de otro, el tiempo. Respeté el tiempo. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿Cuánto tengo que esperar? Bueno, a grosso modo, para el primer nivel de este curso, yo le puedo decir que hay músculos que tardan 48 horas en recuperarse para que sea aplicada otro estrés. Profe, ¿hay músculos que se recuperan antes? Sí, pero no mucho antes.
Esto es lo que te va a decir un libro de entrenamiento básico estándar. Entonces, lo que tengo que conocer es cuánto tiempo lleva la recuperación para este estrés, que ahora sí es un estrés de hipertrofia. ¿Por qué aclara profe de hipertrofia? Porque si yo pongo un estrés, por ejemplo, salir a caminar aeróbico, puedo salir a caminar 2 veces por día. Porque el cuerpo se va a recuperar rápidamente para eso. Ahora, para hipertrofia, yo pienso en 48 horas. ¿Bien? Entonces, si me siguieron hasta acá, es de esperar que puedan entender el último gráfico, y el último gráfico le voy a mostrar algo un poquito más interesante, sobre todo a la hora de empezar a planificar un entrenamiento o un ciclo de hipertrofia. La carga se aplica y normalmente son escalonados en 3. Carga 1, se recupera. Carga 1, repito la misma carga, se recupera. Carga 1. Y nosotros le decimos que son ciclos de 3 estímulos, para luego aplicar otros 3 estímulos de mayor intensidad. Entonces, si lo pienso en mayor intensidad, digo, bueno, ahora este nivel que he logrado, lo tengo que estresar doblemente, tengo que aumentar la carga, carga 2. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Carga 2, vuelve a ocurrir lo mismo. Carga 2. Hasta ahí, creo que es simple. Como yo le dije que las cargas son de A3, y acá tengo el primer pack de carga, y acá tengo el segundo pack de carga, estos son 3 estímulos. ¿Ok? Miren lo que ocurre. Cuando yo hago 3 cargas, tengo que aumentar otra vez, porque si no hay una adaptación a estas cargas. Si yo no aumento la carga, lo que va a pasar es que se va a aplanar. ¿Entendió? Es decir, la capacidad de homeostasis ya se adaptó para estas 2 cargas, para esta carga tipo 2. Entonces tengo que aplicarle más carga. Tengo que utilizar el principio de progresividad de las cargas. Cualquiera que esté viendo el video ya debe haber leído algo de eso, y si no está viendo el video no tenés que ser un genio para darte que progresivamente vos tenés que ir aumentando los desafíos. Y acá ocurre lo que normalmente llamamos supercompensación, en donde después de este tiempo de evolución, yo le voy a aplicar una carga menor, y cuando le aplique una carga menor, la respuesta va a ser así. Se va a generar un distrés menor, porque obviamente es menor a este estrés, pero ocurre, chicas, chicos, ocurre que el organismo tiene una capacidad de supercompensación positiva. Es decir, lo estresé muy poquito, pero me devolvió con la misma inercia que me lo venía haciendo cuando aplicaba cargas altas. Entonces, apliqué una vez una carga que no era tan alta, pero me lo recuperó como si fuese una carga alta. Este principio se llama el de la supercompensación positiva, hay un montón de nombres, se llama fase de descarga, supercompensación positiva. Fin de cuento, si yo te lo trazo en una línea, lo vas a entender mejor. Vos venís aumentando paulatinamente tu nivel de homeostásico,
homeostático, y de repente hace un pique. Este es el lugar donde yo quiero encontrarlo, por ejemplo, al jugador de básquet, a la patinadora, a la jugadora de hockey. Lo quiero encontrar en ese lugar, en ese momento, cuando diseño una planificación. Porque va a ser el mejor momento donde el atleta tenga el mejor rendimiento, la mejor eficacia. Como estamos hablando de hipertrofia, per se, no llevado a ninguno de los deportes, lo importante de esto es comprender cómo es el proceso de las tres cargas. ¿Por qué tres estímulos? Fase de choque, fase de resistencia, fase de recuperación. ¿Le suena? Síndrome general de adaptación. En el síndrome general de adaptación, si el estímulo era muy fuerte, no había una adaptación, sino había una muerte. ¿Ok? Claro, me puede decir, no exagere, profe. No. O tener una fase de choque, una de resistencia, y si es zarpada la carga, acá te desgarrás, o te agarra tendinosis, o no podés seguir moviendo los pesos. Entonces, respetar el principio de progresión de la carga nos asegura poder recuperar como información la energía disipada. Y la energía disipada, para este punto, es haber ganado todo esto de masa muscular. Empezamos acá. La primera masa muscular que recuperaste fue esta. Pero ahora tenés todo esto de masa muscular. Eso lo logra la hipertrofia. Segundo tips de este curso, de este primer curso. Segundo, ¿cuánto, profe, puedo sostener las cargas? Y mirá, lo podés sostener entre 6 y 8 microciclos. Uy, puta, ahí no sé qué es el microciclo. Una semana. Entonces, vos tenés acá un mesociclo. Uy, puta, no sé qué es el mesociclo. Un mes. Tenés 1, 2, 3, 4. Acá se cumple el mes. 5, 6. Para una persona que está empezando la hipertrofia, con 6 microciclos, está más que bien. Entonces, ¿qué aprendiste acá? Microciclo, normalmente se lo toma como una semana. Y lo que te diseñé acá es un mesociclo, un mes. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Es casi intuitivo. Vamos a otra pausa. Cortamos un toque, usen el celular, pónganse ya con el chat. Y volvemos el tiempo que quieran, porque esto es afortunadamente atemporal. Bueno, y para la tercera, creo que sería competente ser la última parte. Lo vamos a hacer un poquito más larga. Tengo que meterme en la parte celular. Lamentablemente, vamos a tener que meternos un poquito dentro de la célula muscular en este caso, porque nosotros cuando decimos hipertrofia, todos asociamos que que va a aumentar la masa muscular. Es inexorable, no hace falta ser biólogo para darte cuenta que aumenta la masa muscular. Pero es inherente a la hipertrofia para que se traslade la fuerza que yo quiera mover. Preciso tener articulaciones, ligamentos, meniscos, tendones, huesos, preparados para eso. Entonces, cuando vos llegás a la capacidad de manejar la hipertrofia, hiciste una adaptación,
anatómica para la hipertrofia. Esto tiene que ver con otros videos, con otros cursos, no con hipertrofia en sí. Pero está bueno hacer un repaso. Cuando vos fuiste llevando el cuerpo, lo fuiste preparando para aguantar la carga de hipertrofia, la carga que vos pusiste no hipertrofió solamente el músculo, o no entrenó solamente el músculo, sino que también lo hizo con todas las otras estructuras. Oiga, ¿me estás jodiendo? Si hago fuerza con el músculo, ¿me crece hueso? Sí. ¿Está? Oiga, ¿me estás jodiendo? Si hago fuerza, ¿me crece la cantidad de glóbulos rojos? Sí. O sea, no hay forma, es indisoluble el principio de Barragán-Margalef. Cuando yo estreso el organismo gasta energía y la recupera como información modificando la estructura. Si yo, te doy un ejemplo, si yo gano 10 kilos de masa muscular magra, voy a precisar más litros de sangre. No tenés que ser un genio con esto. Entonces las adaptaciones ocurren en todo nivel orgánico. Le decía de la célula. Entonces ahora, nosotros tenemos ya la idea de que se va a hipertrofiar el músculo, ok. Cuando yo voy a la célula, vamos a tener un contacto el primer contacto que vamos a tener con la célula va a ser básico, supongo no le va a llevar ningún problema. Pensar en la célula muscular, déjame que te la voy a dibujar acá. Mira, la célula muscular, nosotros en la escuela nos dicen, che, la célula muscular es una cosa así, este es el núcleo, acá hay una mitocondria. Bueno, pero esta no es una célula muscular. La célula muscular tiene la característica de ser alargadita, ¿sí? Y aparte de ser alargadita, está toda estriada. Cada una de estas estrías son formadas por proteínas especializadas. Cada pedacito de cada línea a cada línea se llama sarcómero. De hecho, es la unidad estructural y funcional del músculo. Y vos decís, en esta célula estriada muscular esquelética, le vamos a poner varios núcleos. ¿Y saben por qué precisa muchos núcleos? Porque precisa mucha información. Porque dentro del núcleo yo tengo la información, ¿para qué cosa? Para hacer proteínas contráctiles. Y acá viene el primer detalle. Dentro de la célula voy a tener la maquinaria contráctil, es decir, imagínate que este sea el origen de la célula, este es el final de la célula. Cuando le llegue un estímulo nervioso a esta célula, se va a producir el acortamiento. Tiene 1.000.000 de células unidas entre sí, el músculo llega al estímulo nervioso y se acorta. ¿Está bien? Se acorta. Pero yo quiero que ustedes comprendan un pequeño detalle. Que si yo miro la célula, la corto, ¿no? La corto acá y la miro así, yo lo que voy a ver va a ser un montón de paquetes de proteínas contráctiles. Un montón de paquetes de proteínas contráctiles. Pero este paquete de proteínas contráctiles, ¿sí? Están dentro de la célula. Yo acá tenés, por ejemplo, 4 paquetes de proteínas contráctiles. Cuando yo esto lo estrese con hipertrofia, lo que voy a desarrollar es que haya más paquetes de proteínas contráctiles. Es decir, que cuando el estímulo llegue a origen y final de la célula, cuando el estímulo eléctrico llegue, se puede acortar con mayor fuerza. Estos paquetes son miofibrillas. Entonces vos tenés una fibra muscular así, ¿ok? Y la hipertrofias, la célula muscular se agranda. Pero la hipertrofia que logré aquí es una hipertrofia sarcoplasmática. ¿Por qué? Porque todo lo que está
alrededor entre las miofibrillas, básicamente es plasma. Entonces, hay una hipertrofia que si bien aumenta el tamaño, no aumenta la cantidad de proteínas contráctiles. ¿Okay? Y hay otra hipertrofia que cuando vos la estimulas, genera el aumento de estos paquetes contráctiles. Entonces, esa otra hipertrofia la vamos a llamar hipertrofia miofibrilar versus la hipertrofia sarcoplásmica. Para que les quede un poquito más claro. Yo tengo la célula aquí, el sarcoplasma es donde están las fibras contráctiles, y yo sin duda veo que hay un aumento de tamaño. Pero cuando aumentó el tamaño y tengo la misma cantidad de paquetes contráctiles, yo acá tengo 6, estoy haciendo una hipertrofia sarcoplasmática. Y cuando yo aumente la cantidad de paquetes contráctiles, voy a tener una hipertrofia sarcomérica. ¿Qué aumentó, profe? Aumentó la proteína contráctil dentro de la célula. ¿Cuál me conviene, profe? Las dos. Las dos. El problema es que hay que estar preparado para saber cuándo va una, cuándo va la otra y cuándo van las dos juntas. La hipertrofia sarcoplásmica, para que le quede claro en un resumen simple, que llena de jugo la célula. Y la hipertrofia sarcomérica te llena de proteína la célula. El detalle está que cuando yo lleno a la célula de plasma, de jugo, entran con esa hipertrofia justamente los aminoácidos, la glucosa, la grasa, el hidrato de carbono, la albúmina, la interleuquina, produce las interleuquinas, ya lo van a ver en el otro curso, produce factores de crecimiento, produce hormonas. Entonces, un entrenamiento sarcoplasmático también conlleva a potenciar el efecto de la hipertrofia sarcomérica. ¿Verdad? No hay una mejor que la otra para lograr el aumento de la masa muscular. Punto. Pero, si yo soy un atleta que preciso velocidad, que yo preciso mover mis extremidades con velocidad, a mí me va a convenir tener una hipertrofia de este estilo, porque si tengo una hipertrofia de este estilo, voy a tener que mover más volumen, más peso, pero que no tiene la eficacia que tiene este hipertrofia. Ah, profe, entonces, la hipertrofia sarcomérica es mejor. Es mejor en cierto tipo de momento del desarrollo muscular, es mejor en ciertos deportes, es mejor en cierta etapa de la vida, es mejor en algunas cosas. Y a veces es mejor hacer también un poquito de esta. ¿Está? Para quien esté muy avanzado y me escuche decir esto, le va a sonar algo raro, que yo no sostenga, ¿por qué? Que yo sostenga la defensa de las sarcoplásmicas. Significa básicamente esto, chicas, chicos, si yo sostengo que para mí, según el momento, según el atleta, la sarcoplasmática tiene que ver con una instancia adaptativa, no solamente a la carga, a la fuerza, sino también a un estado metabólico general. Entonces, mi condición cardiovascular podría aumentar muchísimo si yo entreno la hipertrofia sarcoplasmática. Para entender mejor esto, voy a tener que pasarte al nivel 2, al curso 2
como sea que se llame. Si llegaste hasta acá, me estás preguntando qué precisa la célula para crecer. Entonces, esta es la célula. Imagínense 1.000.000 de células empaquetadas. Esas células están empaquetadas por tejido conectivo. ¿Sí? Ese tejido conectivo tiene propiedades, cualidades fundamentales para el músculo. Yo voy a hacer 3 nada más. Otra célula acá, otra célula acá, y hay 1.000.000 por cada paquete de célula, pero las voy a seguir envolviendo en tejido conectivo. Entonces, cuando ya no te queda célula contráctil, solamente te queda tendón. Significa que todas las células están envueltas en tejido conectivo. Y la acción que yo le aplique a la célula contráctil también se la aplico al tendón. ¿Y el tendón dónde carajo va a estar agarrado? En un hueso. Entonces, la fuerza que yo le aplique al tendón también se la voy a aplicar al hueso. Por eso le decía que es imposible disolver la biología. Por eso le decía que el principio de Margalef no se atraviesa completamente. El ejemplo, profe, si yo te pongo un estrés a este tendón, el hueso pierde la homeostasis, la recupera como información y modifica la estructura. El hueso, que era así, se somete a fuerza y va a tener que crecer. Va a tener que crecer. ¿Por qué tiene que crecer, profe? Porque quiere estar en homeostasis. Y cada vez que vos los estreses que le apliques al organismo van a tener que tender a la homeostasis, porque somos seres homeostáticos. Fin de cuento, para que les quede. La hipertrofia se basa en dos principios. En una carga mecánica, es un estrés mecánico, y en un estrés metabólico. Entonces lográs la hipertrofia con estas dos cosas. ¿Me lo explica mejor? Te lo explico. Si yo hago un estrés mecánico, estoy sometiendo a una hipertrofia sarcomérica. Y si yo hago un estrés metabólico, estoy sometiendo a la célula a una hipertrofia sarcoplasmática. Por eso les dije que van de la mano. La hipertrofia se logra con carga mecánica y con carga metabólica. Fin de cuento. Les propongo entre 6 y 8 microciclos según el estado madurativo que tenga el atleta. Según el estado madurativo que tenga el atleta, le propongo de un 50% de su fuerza máxima hasta un 85% de su fuerza máxima. ¿Cuál sería la fuerza máxima? La capacidad que tenga de hacer una repetición máxima en un ejercicio. El ejemplo que se da siempre es, si yo levanto una sola vez en pecho plano 100 kilogramos, lo levanto una sola repetición, esta es mi repetición máxima. Y si yo tengo que trabajar el 50%, trabajaré con 50 kilos. ¿Cuál es el promedio de series? De 3 a 4 series. ¿Cuál es el promedio de repeticiones? Según lo que esté trabajando. De 8, algunos libros dicen 6, a 12 repeticiones, algunos libros dicen 16 repeticiones por serie. Y la pausa depende de qué objetivo esté buscando.
a nivel hipertrofia y a nivel estado general. Pero la pausa del libro te va a decir de 90 segundos a 120 segundos. Fin de cuento, profe. ¿Cuántos ejercicios? No sé, porque va a depender de la pausa, va a depender de la repetición y de la serie. Lo que yo sí sé, que si vos estás buscando una hipertrofia, per se, depende de la capacidad que tenga de tu nutrición y de la experticia que tenga en hacerlo. Entonces, donde nosotros sabemos que vamos a estar muy conformes trabajando va a ser en 50 minutos, más o menos, hasta 70 minutos de trabajo. Si vos trabajás más que esto, no vas a lograr una hipertrofia per se efectiva. Porque luego de este tiempo, el aumento de una hormona que se llama cortisol es dañina. Es dañina para el objetivo que estamos buscando. Creo que ahí tienen un buen resumen, un buen protocolo de lo que normalmente buscamos al final de los libros. Cómo se reparten las cargas, cómo selecciono los ejercicios, qué días, el lunes, el miércoles, cuándo hago glúteo, cuándo me conviene correr, puedo nadar. Bien, todo eso me gustaría que lo pueda desarrollar. Si llegaron hasta acá y les interesa y les gustó, en la segunda parte, porque obviamente la cantidad de tiempo frente a una computadora prestando atención eh, no puede ser más de 40 minutos por el cuarto para algunos entrenados. Les agradezco mucho, gracias, Meder, y bueno, gracias por el aguante. Obviamente, después de la clase, esta primer parte de hipertrofia, las consultas se las mandan eh, por correo y yo contesto lo que precise. Un abrazo grande y muchas gracias.